Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo día lunes de tiempos devocionales en la comunidad contigo. Vamos a orar, vamos a pedir la guía de nuestro Dios para poder entender su palabra y para poder aplicarla a nuestras vidas. Vamos a orar. Papá amado, gracias te damos por hoy día, gracias por esta semana, Señor. Queremos pedirte hoy que tú puedas hablarnos, que tú puedas transformar nuestros corazones y nuestras vidas a través de este tiempo devocional, a través de esta reflexión en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos animes en medio de las dificultades que atravesamos, Señor, y que podamos encontrar en esta mañana ánimo en tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué harías si alguien te ofrece un trabajo y te dice, este trabajo es sumamente difícil y cansador? Por este trabajo vas a enfrentar oposición y rechazo de otras personas. De hecho, por este trabajo vas a tener que poner tu vida en riesgo. Y finalmente esta persona, después de darte todas las advertencias y precauciones del trabajo, te dice, y después de que trabajes varios meses o varios años en este trabajo difícil, tal vez te pague. Tal vez te pague un sueldo, pero no es seguro de que recibas algo. ¿Aceptarías un trabajo así? ¿Aceptarías un trabajo lleno de dificultad que no te asegura nada en el futuro? No creo. ¿Por qué atravesar dificultad cuando no hay una seguridad en el futuro de lo que te espera más adelante? En el pasaje que vamos a leer hoy, encontraremos advertencias de Jesús a sus apóstoles, advertencias acerca de la dificultad que ellos iban a enfrentar en la misión de anunciar el Evangelio del Reino. Pero Jesús no los deja sin esperanza, no los deja solamente con advertencias, sino que a la vez que les advierte, también les da palabras de ánimo y palabras de esperanza. Leamos Mateo capítulo 10 y vamos a ver los versículos del 16 al 23. La palabra de Dios dice así. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán en los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernantes y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán muerte, y serán odiados de todos los hombres por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Podemos resumir este pasaje en 3 situaciones de dificultad que van acompañadas también de 3 razones para tener esperanza. Primero, Jesús les dice que al salir al anunciar el Evangelio del Reino, estarían en un ambiente hostil, como ovejas en medio de lobos. Recordemos que al principio de esta comisión Jesús los envió a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, la oposición de la que está hablando Jesús a los apóstoles es la oposición de los judíos al Evangelio. Y si bien en este primer viaje los apóstoles no experimentaron seria persecución, más adelante en el libro de Hechos sí. En los comienzos y establecimiento de la iglesia, la predicación apostólica fue fuerte blanco de oposición de los judíos, quienes estaban en contra del Evangelio de Jesús como el Mesías. ¿Cuál es la esperanza que Jesús les da en todo esto? El versículo 18 dice que la oposición de los judíos al Evangelio sería un testimonio a ellos mismos y un testimonio también a los gentiles, es decir, a los no judíos. En otras palabras, la oposición que sufrirían los apóstoles no sería en vano, sino que resultaría en un testimonio del Evangelio tanto para judíos como para gentiles. Y en la historia de la iglesia vemos que justamente eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 8, se desata una gran persecución hacia los cristianos.
Pero esta persecución resultó en la expansión del Evangelio, en que ese testimonio del Evangelio salga fuera de Jerusalén. Esto resultó en el comienzo de la misión hacia los no judíos. Fue también a raíz de esta persecución que el gran perseguidor, Saulo de Tarso, se convirtió a Jesús y llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces, la hostilidad al Evangelio iba a conllevar un testimonio para judíos y gentiles, iba a conllevar un avance para el Evangelio. Segundo, Jesús les advierte a sus apóstoles que ellos iban a ser entregados y que iban a ser juzgados por las autoridades. Pero ¿cuál es la esperanza en medio de esta dificultad? En los versículos 19 y 20 Jesús les dice: no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Eso es justamente lo que ocurrió en Hechos. Por ejemplo, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron llevados ante las autoridades judías en Jerusalén, Pedro habló lleno del Espíritu. Y al final de su defensa a las autoridades dice que se maravillaban porque Pedro y Juan eran hombres sin preparación y se notaba que habían estado con Jesús. En medio de la dificultad iban a tener de la ayuda del Espíritu Santo en su testimonio. Tercero, Jesús les advierte que iban a ser entregados a muerte, que iban a ser odiados, que iban a ser perseguidos de ciudad en ciudad. Nuevamente, si leemos el libro de Hechos, vemos que estas dificultades se repiten vez tras vez en la iglesia cristiana. ¿Cuál es la esperanza en medio de esta dificultad? Jesús les dice en el versículo 23, no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Un comentarista y teólogo bíblico dice acerca de este versículo está entre los más difíciles del canon del Nuevo Testamento. Entonces, al ser uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento, en este tiempo devocional no vamos a pretender explicarlo plenamente. Algunos dicen que la venida del hombre de la cual habla este versículo se está refiriendo a la transfiguración de Jesús. Otros dicen que la venida del hombre se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Otros dicen que se refiere al derramamiento del Espíritu. Otros dicen que se refiere al juicio del Hijo del Hombre sobre Jerusalén cuando esta ciudad fue destruida en el año 70. Otros dicen que se refiere a la segunda venida de Jesús. Cada una de estas interpretaciones tiene sus puntos fuertes y sus objeciones en contra. Sin embargo, el punto central es la esperanza futura que tenían los apóstoles al anunciar el Evangelio. La persecución y la dificultad iban a ser temporales. Ellos tenían un futuro seguro por delante. Esa es la esperanza de este pasaje tan difícil. ¿Qué hay de nosotros hoy? La hostilidad hacia el Evangelio y hacia los cristianos y la persecución a la iglesia son realidades en nuestro mundo también el día de hoy. Gracias a Dios que en nuestro país no somos perseguidos. Gracias a Dios que en nuestro país no somos llevados ante las autoridades por nuestra fe. Pero aún así enfrentamos también dificultad y a veces experimentamos también oposición. Y sin contar con la oposición al cristianismo, los cristianos también atravesamos otro tipo de dificultades. Atravesamos todas las dificultades inherentes a la experiencia humana. Atravesamos por la enfermedad, atravesamos por el cansancio, el desánimo, los conflictos, la escasez de recursos, la pérdida de trabajo, etc. ¿Podemos atravesar la dificultad y la oposición con esperanza? Sí, nosotros no estamos en la situación de alguien que recibe un trabajo sumamente difícil sin la seguridad de una paga. Nosotros más bien atravesamos la dificultad con propósito y con un futuro asegurado, con esperanza. La misma esperanza que tenían los apóstoles es también nuestra esperanza. Primero, porque nosotros podemos atravesar la dificultad y hasta la hostilidad con esperanza, sabiendo que esto conlleva un testimonio del Evangelio.
Cuando atravesamos la dificultad con esperanza, nuestras vidas, así como también nuestras palabras, dan un testimonio del Evangelio de Jesús a las personas que nos rodean. Segundo, podemos atravesar la dificultad y hasta la oposición con esperanza, porque somos ayudados y empoderados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien es nuestro consuelo, quien nos capacita, quien nos fortalece, quien nos ayuda a entender la palabra, quien con sus dones nos ayuda a predicar el Evangelio y edificar la iglesia. Entonces podemos atravesar la dificultad y la oposición con esperanza, ayudados por el Espíritu Santo. Tercero, podemos atravesar la dificultad y hasta la persecución con esperanza, porque sabemos que estas cosas son temporales. Sabemos que esta vida y sus dificultades son pasajeras. Sabemos que incluso la oposición hacia el Evangelio es temporal, porque nuestro Señor Jesús viene pronto. Viene pronto por su iglesia. Viene pronto para perfeccionar y consumar su reino, en el cual estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces podemos atravesar la dificultad temporal de esta vida con esperanza, con los ojos puestos en el futuro asegurado con Cristo. Entonces, hermano y hermana, cobremos ánimo en medio de las dificultades que pasamos. Tenemos esperanza en Jesús. Tenemos su ayuda real en el presente y tenemos un futuro asegurado con Él. Entonces atravesemos la dificultad con esperanza y agradezcamos a Él en esta mañana por esa esperanza, porque qué triste sería atravesar la dificultad y oposición sin ninguna ayuda. Gracias a Dios que en Cristo tenemos esperanza. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la esperanza que tú nos ofreces, Señor. Gracias porque podemos atravesar la dificultad con esperanza, entendiendo que nuestras dificultades conllevan un avance para el Evangelio. Y nuestras dificultades, al atravesar la dificultad, damos un testimonio con nuestras vidas de tu Evangelio a los que nos rodean. Gracias te damos por la esperanza que encontramos en la dificultad a través de la ayuda de tu Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos consuela, Señor. Gracias, Señor, te damos por la esperanza que tenemos en medio de la dificultad, Señor. Gracias te damos por esta esperanza, porque sabemos que todo esto es temporal. Sabemos que pronto estaremos contigo en tu reino y esperamos ansiosos tu venida. Te pedimos que tú nos ayudes, nos alientes. Te pedimos por todos aquellos que están atravesando dificultad y oposición en este día. Te pedimos que tú los consueles, los fortalezcas y los animes. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.